Dios les bendiga, hermanos queridos. Vamos a contestar la pregunta que nos han hecho muchas veces. ¿Pasará la iglesia de Cristo la gran tribulación? Todos sabemos que para este mundo viene una tribulación muy grande. La Biblia la llama la ira del Señor, el día de la angustia, que se viene para los moradores de la tierra. Muchos creen que la iglesia sí pasará la gran tribulación, pero ¿la Biblia en realidad enseña eso, hermano, que la iglesia pasará la gran tribulación? ¿O en verdad la Biblia enseña que la iglesia no pasará la gran tribulación? Quédate, hermano, mira este video hasta el final, míralo completo para que puedas entonces dejarnos un comentario de lo que nosotros acá vamos a decir en el nombre de Jesucristo. Comencemos. Muy bien, mis hermanos, pero expliquemos primero en qué consiste la gran tribulación, porque hay algunos que ven este video y no saben qué es la gran tribulación. Bien, la gran tribulación se diferencia del periodo de tribulación, porque todos los cristianos pasamos por tribulaciones, pasamos por aflicciones, por pruebas, por un momento duro en la vida, pero allí no se está refiriendo a la gran tribulación, porque cuando la Biblia habla de la gran tribulación, se refiere en ese periodo de tiempo, 3 años y medio, en que la bestia o anticristo será revelado y la ira de Dios se intensificará grandemente durante ese tiempo. También la gran tribulación tiene muchos sinónimos. En algunas partes de la Biblia la llama la gran calamidad, el día de la ira del Señor, el tiempo de angustia para Jacob, el día de la venganza de nuestro Dios, tiempo de prueba y el día del Señor. Todos estos son apelativos que la Biblia utiliza para referirse a ese periodo de tiempo de la gran tribulación. Pero entonces contestemos la pregunta. ¿Pasará la iglesia ese momento duro que se le viene a los moradores de la tierra? Empecemos a utilizar versículos que demuestran que la iglesia no pasará la gran tribulación. Leamos la palabra en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, vamos a analizar cada frase que dice el Señor aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, refiriéndose a la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. Analicemos la promesa, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dicen yo también te guardaré en la hora de la prueba, como si la iglesia hubiese estado allí en la gran tribulación. No dice, te guardaré de la hora. Es decir, te voy a librar, no vas a pasar, no vas a estar allí. Yo te voy a guardar para que no estés allí sufriendo lo mismo que van a sufrir, que van a padecer los moradores de la tierra. Entonces, mis hermanos, es promesa de Dios. Dios nos lo prometió que nos iba a guardar a nosotros como iglesia del Señor de ese momento duro que va a venir sobre los moradores de la tierra. Es promesa de Dios. El periodo de la gran tribulación, como mencioné ahorita, también es conocido como el día de la ira del Señor. Leemos en Sofonías capítulo 1, verso 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto,
día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces vemos que en este pasaje a ese periodo de tiempo se le conoce como el día de la ira de Jehová. ¿Permitirá Dios que la iglesia sufra la ira de Dios? Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces aquí Pablo le enseña a los tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Dios no va a permitir que nosotros suframos esa ira. Dios no formó a su iglesia para ese momento de ira. No. Dios formó a la iglesia para salvación, para librarla de ese día de ira del Señor. Entonces, no es lógico, hermano, pensar que la iglesia sí va a estar en el día de la ira, cuando la Biblia enseña que Dios no nos hizo para la ira, sino para salvación. La Biblia es clara y no debemos confundirnos. Por eso que también dice la Biblia en primera carta de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y atención a la frase siguiente: ¿quién nos librará de la ira venidera? ¿Quién nos librará de la ira? ¿Cuál ira venidera? Pues de la ira del Señor, que será sobre los moradores de la tierra. Entonces, hermanos queridos, si la Biblia enseña que Dios nos ha prometido guardarnos de esa gran prueba, de esa gran tribulación que vendrá sobre los moradores de la tierra, y que Dios nos ha salvado para librarnos de la ira venidera, ¿por qué seguir creyendo, hermano, que la iglesia pasará la gran tribulación? Pero entonces, hermanos, ¿por qué muchos discuten y aseguran que la iglesia sí pasará la gran tribulación? Porque ellos confunden, hermanos, algunos pasajes de la Biblia que se refieren al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sí pasará la gran tribulación, todo ese momento de angustia, ellos sí lo van a pasar. Entonces hay versículos como el pasaje de Mateo 24, cuando habla sobre la tribulación que van a sufrir los moradores de la tierra, pero cuando dice el que esté en Judea no se devuelva, refiriéndose a que esa prueba será para los de Judea, para los judíos, y no para la iglesia del Señor. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Algunos confunden y piensan que esa mujer es la iglesia, porque habla que el dragón se paró y persiguió a la mujer para perseguirle. Entonces creen que esa tribulación, ese momento de persecución, será para la iglesia, malinterpretando ese pasaje. Porque en la mujer y el dragón de Apocalipsis 12, que es la última semana de Daniel, no se está refiriendo a la iglesia de Cristo, sino al pueblo de Dios, el de Israel. Esa mujer es Israel, pero ya lo explicaremos en otro video más detalladamente, el pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Entonces, mis hermanos queridos, es promesa de Dios que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Es promesa de Dios que Él nos va a librar de la ira venidera que viene para este mundo. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Cuando quiera venir la gran tribulación para este mundo, que es un periodo de 3 años y medio, aunque también vendrán 3 años y medio de paz, donde el anticristo se querrá meter al bolsillo a las personas. Luego los 3 años y medio serán de gran tribulación. La iglesia no va a estar allí. Cuando el anticristo se quiera manifestar, ya la iglesia no va a estar en la tierra. Hermanos queridos, que Dios les bendiga.